Gracias, Señor. Te pedimos que puedas tocar nuestros corazones, que puedas tu palabra sellarla en cada corazón, Señor, permitir que dé fruto al 100%, que podamos elevar gloria hasta tu trono, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Si me ayudan a abrir su Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1 al versículo 5. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Creo que ya está aquí también, ¿verdad? Bien. Voy a leer. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. Fíjense, este es el amor ¿a quién? A Dios. Dice que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, muchas de las bendiciones que recibimos por medio de Cristo nos dejan emocionados, ¿sí o no? Pero ¿saben qué es lo maravilloso que el Señor nos regaló a través del sacrificio de su Hijo? La vida espiritual, la vida en el Espíritu. El apóstol Juan, quien escribió esta carta, fue un discípulo del Señor Jesucristo. Él estuvo durante su vida, él estuvo presente durante su muerte y fue testigo de su resurrección. Él fue un hombre que Dios le permitió vivir muchos años. A lo largo de los años que él vivió, se dio cuenta del andar de la iglesia. Cuando yo digo iglesia, me refiero a nosotros los creyentes, ¿sí? Él tuvo la capacidad y la oportunidad de ver el desarrollo de cada hermano. Y él se daba cuenta que en la iglesia había personas que decían ser hijos de Dios, pero no lo eran. Un hijo se parece a papá y nos podemos confundir porque parece que se parece a papá, pero no es así. El Señor Jesucristo nos enseñó que crecería junto al trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña son una planta muy similar. Tienen espigas y se levantan muy similar. La diferencia radica que cuando se trilla y se ciega la cizaña y se trabaja, pues no da fruto, porque no puede, no tiene, no es su naturaleza. Ella da pura paja. Sin embargo, el trigo sí entrega su semilla. Entonces, ¿qué nos quiere y qué nos comunica esto que yo les acabo de leer? Bueno, que en la iglesia del Señor Jesucristo va a haber personas que no quieren dejar su pecado, pero que los verdaderos hijos de Dios sí lo van a dejar, sí le van a obedecer, pero que es la voluntad de Dios que ambos crezcamos juntos. Estemos en la iglesia. No podemos menospreciar a los hermanos que no quieren hacer un cambio y no los podemos herir, pero sí tenemos que ver que sus actitudes no agradan a Dios. Yo quiero preguntarles, ¿creen ustedes que el pecado sea visible? ¿Ustedes qué dicen? ¿La gente lo puede ver? Claro. Miren, hermanos, estamos viviendo una época donde la sociedad cuestiona tu fe y mi fe. Nos observan. Ellos te observan cuando tú dices, gloria a Dios, amén, aleluya. Cuando levantas manos, cuando te hincas. Pero también ellos son testigos cuando tú ofendes a tu esposa, cuando tú mientes, cuando tú robas, cuando tú no controlas tu temperamento y ofendes. Esa gente te está viendo y están viendo si tú te conduces como un hijo de Dios o no. El pecado se ve, el pecado es evidente, pero también la gracia de Dios se ve, es evidente. ¿Y qué crees tú que se debe de ver en un hijo de Dios? ¿La gracia de Dios o el pecado? La gracia, ¿verdad? La gracia. Esta noche estudiaremos 3 consejos y es: vivamos dando testimonio de nuestra fe.
debemos evidenciarla, debemos testificar de ello. Segundo consejo, vivamos dando testimonio de nuestro amor a la palabra y nuestro amor a los hermanos. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Conoces a todos los hermanos que se congregan? No me contestes, contéstate a ti, ¿verdad? Porque la iglesia de Cristo sigue siendo la misma, Somos redimidos. El hombre es hombre aquí, en China, en México, en París, en Francia, en donde quieras, es el hombre el mismo. Su característica es la misma, el pecado. Pero cuando venimos a la fe, cuando venimos a Cristo y Él nos redime, nos compra, nos limpia y nos da una nueva naturaleza, somos los mismos. ¿Y sabes qué nos identifica? El amor, ¿sí? Entonces, ese es el segundo consejo de esta noche. Y el tercero, testifiquemos de Cristo como lo hizo Bernabé. Vamos a ver un ejemplo de este cristiano, pero quiero nuevamente que vayamos al texto base de nuestro estudio. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Dice la Escritura: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 89 a 91 en la ciudad de Éfeso. A través de esta carta el apóstol Juan deseaba informar a los hermanos de muchos peligros que enfrenta la iglesia. La enseñanza de esta noche no es venir a yo cuestionar tu fe, es venir a advertirte que hay lobos afuera y que hay personas que ostentan ser cristianos y no lo son, y que tienes que guardar tu corazón para no alejarte del Señor. Es necesario que haya personas que no son nacidas de Dios y tú tienes que saber que hay. Este era el sentimiento que había en el corazón de Juan. Su deseo era que ellos pecaran menos y se santificaran más y que se amaran más. Juan quería que cada uno de ellos creciera en su fe, y eso es lo que nosotros queremos, que ustedes crezcan en su fe, que ustedes se amen más, que ustedes pequen menos, y también que ellos identificaran y rechazaran a los falsos maestros, porque los hay. También él deseaba que las iglesias tuvieran su seguridad de salvación. Hay muchos cristianos que están en las iglesias que tienen miedo a morir, ¿sabías eso? Y eso es porque no tienen segura su salvación, porque no han entendido el evangelio, el poder, todo lo que nos ofrece el Señor a través del sacrificio de Cristo. Juan deseaba todo esto. Esta carta, hermanos, presenta 6 evidencias de un hijo de Dios. Las primeras 2 evidencias del Hijo de Dios las encontramos en el capítulo 1. Aquí nos dice que el verdadero Hijo de Dios comprende la verdad de Cristo. También comprende la verdad del pecado. En los capítulos 2 al 3, el Hijo de Dios guarda los mandamientos de Dios, ¿sí? Y también ama a los hermanos. Esta es una evidencia. Y también da otras 2 razones. El capítulo 4 y 5, el consejo es a permanecer en la verdad, a testificar de la verdad y abandonar el pecado, que es lo que estamos abordando. Siendo una evidencia inequívoca para los hijos de Dios, el amor. Esa es una característica que a ti y a mí nos debe identificar. Y si tú eres alguien que no da amor o que te cuesta, tienes que orar a Dios por gracia. Porque la Escritura nos dice, y también aquí esta carta en particular, fíjate, tiene 105 versículos esta carta, y 52 mencionan la palabra amor. ¿Tú crees que es importante para Dios que la iglesia se ame? El Espíritu de Dios inspiró al apóstol Juan a escribir a la iglesia, porque la iglesia estaba creciendo, era numeroso, por miles llegaban a la iglesia,
Y también junto con los que llegaban, pues llegaba también la cizaña. Estaba el trigo creciendo, levantando sus espigas, sacando el fruto, y al paralelo se levantaba la cizaña. Y se podía confundir. Y los hermanos se podían confundir. Y la iglesia se podía dividir. Al apóstol Juan le tocó confrontar a la apostasía. ¿Qué significa eso, hermana? La gente que no cree en Cristo y que estorba la fe de los hermanos, los que verdaderamente son hijos de Dios. Entonces, él tenía que advertirles a ellos que todo esto estaba sucediendo, que como iglesia a veces tenemos que dejar de ser un poco románticos, porque a veces solamente pensamos que el cristianismo no es activo. Dios demanda de nosotros acción. Dios demanda de nosotros obediencia. Te doy un ejemplo. Tú eres mamá o papá o joven. Si tu mamá o tu mamá, si tú le mandas un mensaje a tu hijo y le dices, me urge verte, me siento muy mal, no sé qué me vaya a pasar, tal vez ya el Señor me va a llamar, necesito verte, ven por favor. ¿Qué esperas que haga tu hijo? Que nada más diga, ay, mi mamá está enferma, ay, mi papá está enfermo, o que acuda a tu llamado. Eso espera Dios, que como iglesia respondamos, que podamos responder a su llamada. En la palabra, amados hermanos, Dios nos ha dejado instrucciones de cómo debe ser la conducta de un hijo de Dios, de cómo debemos conducirnos frente a este mundo que demanda de nosotros señales. La iglesia debe dar gloria a Dios. Y hay veces que la iglesia no damos gloria a Dios. Hablamos mucho y sabemos mucho, pero no damos ejemplo. En la primera circunstancia nos airamos, nos enojamos, nos desanimamos y ya no quiero ir a la iglesia. Los hermanos me han hecho sentir mal. ¿No nos ha pasado esto aquí o solamente allá en México? Sí, ¿verdad? Porque somos humanos. Vivimos en sociedad donde nos imitamos. Miren, muchos aquí hay de Cuba, otros de Honduras, de México, pero si todos se analizan, casi todos tienen el acento español o catalán. ¿Y saben por qué? Porque viven en sociedad y uno se espejea, se copia. En una iglesia también las actitudes se copian y en ocasiones no son buenas. Y no es lo que Dios nos llamó a hacer. No es como nosotros debemos conducirnos. Es importante que nosotros tengamos muy en cuenta esto. En paralelo también existen personas en la iglesia que quieren saber mucho de la palabra, pero no han nacido de nuevo y su conocimiento no está mal. La palabra de Dios dice que debemos permanecer hasta que la luz de Cristo brille en nuestro corazón. Está perfecto. Pero debemos tener mucho cuidado, porque cuando nosotros tenemos conocimiento y el Espíritu de Dios no está en nosotros, somos una herramienta peligrosa dentro de la iglesia, porque nos volvemos muy duros con los hermanos. Nos colocamos el saco de fariseo y menospreciamos a la iglesia de Cristo y la dañamos. ¿Y sabías, amado hermano, que Dios nos va a pesar en balanza justa? Dios nos va a pesar a todos y va a pesar la intención con la que hacemos las cosas. Debemos siempre pedir a Dios su Espíritu, que nos haga nacer de Él, que venga a nuestro corazón, que nos ayude, ¿sí? La fe del mundo no salva a nadie. La fe que Dios nos da, sí nos salva. Dios nos ha dado esa fe por gracia. Nos ha dado también, además de darnos la fe, primero nos dio la gracia, luego nos dio la fe. ¿Y sabes qué te da? El arrepentimiento, para que podamos cambiar de mente, para que podamos cambiar nuestro corazón. Solos no podemos, ¿sí? El pecado se manifiesta en nuestras actitudes. Nuestras actitudes determinan si amamos a Cristo o no lo amamos. Si tenemos misericordia o no tenemos, si lo obedecemos o no le obedecemos. ¿Se han dado cuenta que nosotros mismos a veces somos avergonzados? Y Dios lo permite, que de repente la gente en el mundo nos enseñe.
da una actitud mejor ante una circunstancia que la iglesia. He conocido hermanos que dicen, yo tengo un jefe que no es cristiano y tiene un tacto para hablarle a los empleados. Tiene una sabiduría para tocar el corazón del empleado y hacerlo reflexionar, que hasta se arrepiente y hace las cosas bien y de buenas. Y a veces esa sabiduría nos falta, ¿verdad? Pero porque no nos ejercitamos. Tenemos que ejercitarnos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? ¿Creen que se debe ejercitar uno? ¿Verdad que sí? Tenemos que ejercitarnos, mis amados hermanos. Miren, nosotros tenemos que entender que los días son malos. Tenemos un momento en esta época donde la comunicación es muy rápida. En minutos podemos hacer contacto con personas de otro país, podemos comercializar, podemos viajar, podemos hacer todo, pero también podemos dejar sembrado un mal testimonio en otro lado. Como iglesia tenemos tarea, debemos glorificar al Señor, debemos testificar del Señor. Esta obra, amados, aunque ustedes dicen, oh, yo tengo 10 años en Cristo, yo tengo 5, yo voy entrando. Amados, una vez que llegaste a los pies de Cristo, gloria a Dios, de aquí para atrás, como dicen algunos de ustedes, ni para agarrar aire. No, es hacia adelante, hacia la meta, entendiendo que hay que despojarnos de todo lo que no le agrada a Dios. Cuando nosotros nos negamos a dejar el pecado y lo defendemos, porque lo justificamos, el Señor nos dice, se fijan, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y nos dice las obras y nos dice las características. Si las han estudiado, ¿verdad? Enemistades, pleitos, ira, contiendas, divisiones. Y el Señor a veces nos avergüenza mostrando que tenemos contienda. O nos confronta manifestando que tenemos inmoralidad. Pero no dejamos ese pecado. No lo obedecemos, no nos despojamos, hacemos como que no lo escuchamos. Y fíjense qué dice la Escritura en Romanos 2:5. Romanos 2:5. Dice la Escritura, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice aquí, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cristo nos dejó su carácter y esta es una bendición muy grande. Y nos dejó su palabra donde nos dice que su carácter es manso y humilde. Él no dijo, aprende de mí homilética, aprende de mí hermenéutica, teología sistemática, método inductivo. No dijo eso, ¿verdad que no dijo eso? Aprende de mí que soy respetuoso y obedezco. Eso dijo. Y eso es lo que más nos cuesta. Respetar a la autoridad, respetar a tu esposo, respetar a tus padres, respetar al hermano en la iglesia que tiene autoridad delegada por Dios. Hay un liderazgo. Quien levantó el liderazgo dentro de la iglesia fue el Señor Jesucristo. Esta es su novia. Ustedes han sido comprados al precio más caro, la sangre del Hijo de Dios. Él les ama. Entonces, Él nos va a pedir cuentas. No podemos despreciar la sangre de Cristo que nos ha limpiado. Debemos aprender a despojarnos del pecado, a tomar decisiones valerosas, valientes, decir, hasta aquí toleré esto, hasta aquí llegué con esto. No podemos decir, yo no puedo, no quieres. Por eso la Escritura dice, estás atesorando, estás guardando. Yo te voy a pesar en balanza justa. Y si en esa balanza del otro lado no está Cristo, vamos a salir faltos. ¿Sí? El hecho de que nosotros seamos pequeños en la fe no nos exime, sino que nos pone a nosotros con la mira puesta en Cristo. Amados hermanos, este mundo no le va a ir bien. La palabra dice que las cosas no van a cambiar. Si como cristianos pensamos que solamente bautizarnos ya fue todo, pues nos hace falta un poco más de conocimiento. No es así. El cristiano vive un día a la vez su fe, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez,
Un día a la vez dejar de mentir, un día a la vez dejar, hermano, en el corazón del hombre ¿qué hay? Orgullo, vanidad, vanagloria, altivez, menosprecio. Todo eso hay y todo eso no le agrada al Señor. Tenemos que entregárselo, tenemos que dárselo, pero lo quiere voluntario. Quiere que tú voluntariamente lo entregues. Entrégale las áreas de tu vida que Él te está pidiendo. Dáselas. Él ya pagó por ellas. Allá están en la cruz. No las cargues. No tienes que cargarlas. Tienes que depositarlas en la cruz y decirle, Señor, aquí está. Yo ya no puedo, ya no quiero. Quiero que tú las quites de mi vida. Las quites, ya no quiero yo cargarlas. Lléname de gracia. Esa gracia que me llevó a tus pies, esa gracia que me hizo creer en ti, lléname de ella para dejar mi pecado. Pero que lo pidas y que lo intentes, porque no debes cargar con él. Tú tienes que dar testimonio de ser un hijo de Dios. ¿Sí? Fíjense, y el segundo consejo es, dice, vive dando testimonio de tu amor con los hermanos y de la palabra. Si la palabra de Dios dice, perdona 70 veces 7, ¿por qué dices ya no quiero ir a la iglesia porque la hermana o el hermano no me saludó? ¿No? Vamos a ver un poco la vida en la iglesia. No es que pues nada más suben a la alabanza a tal hermana y a mí no me suben, ¿no? Y hay cosas que como iglesia no entendemos por qué hace el Señor las cosas. Para muchos chocan la mente de ellos que el Señor haya llamado a una mujer a compartir la palabra. Y ese es el problema de ellos, no de Dios, porque Dios sigue siendo Dios. Y Él va a levantar instrumentos que Él sabe que le obedecen, ¿saben? De la misma manera en los siervos en la iglesia, pero debemos también intentar levantarnos. Si tú sientes un llamado, mira, yo siento que me llama el Señor a la enseñanza, quiero ser maestra infantil. Yo siento que el Señor me ha llamado en mi corazón, porque Dios puede ser que aquí esté levantando llamados. Todos en Cristo tenemos un llamado, amados. Todos hemos sido levantados en el Espíritu para honrar al Señor, para servir al Señor. Pero necesitamos ser valientes, pacientes y misericordiosos. Pacientes porque no todos tienen la misma experiencia que nosotros. Amorosos para levantar al hermano que pecó. El pecado daña, hermanos, el pecado lastima. Necesitamos a los hermanos para ser restaurados cuando un hermano cayó, cuando un hermano pecó. No que los señalemos, eso es ponernos el saco de fariseo. Tampoco estoy diciendo que el pecado se tolere en la iglesia. No, no es el caso. Al contrario, si tú como hermano ves que un hermano está pecando, una demostración de amor es que tú vayas y le digas, eso no está bien. Voy a orar por ti. Y que lo hagas en amor, que lo hagas en discreción y que lo hagas en un orden, ¿sí? Porque eso es lo que Dios espera, que como iglesia nosotros nos exhortemos, oremos unos por otros, ¿sí? Nos amemos y vivamos dando testimonio de Dios. Juan nos deja claramente la palabra, determinada la palabra amar y no amar a Dios. Si obedecemos sus mandamientos, ¿le amamos o no le amamos? Le amamos. Y si no los obedecemos, no le amamos. Si hemos venido a los pies de Cristo, si hemos escuchado su evangelio, si nos hemos bautizado, entonces debemos responder en obediencia. Obedecer a su palabra, poniendo por obra sus mandamientos. Cristo enseñó que obedecer sus mandamientos significa ponerlos en práctica. Como hijos de Dios, debemos hacer obviamente cambios en nuestra vida. Si a ti te gusta mucho, por ejemplo, posiblemente, si se fijan aquí hay varias nacionalidades. Y posiblemente tú seas de un país donde ser un poquito áspero al hablar es normal. Y tú puedes ser de otro país donde no te gusta que te hablen así. Y entonces tú digas, pues que me aguante, yo soy de tal país y así hablamos allá. ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? Claro que no. Vas a tener que dejar de hablar áspero. Vas a tener que llevar a los pies del Señor esa actitud, porque es una mala actitud tuya.
que has llevado por años. El mundo se encargó de adoctrinarnos, amados. Y esa enseñanza que nos dejó el mundo no es buena, lastima. El pecado lastima. ¿Quién dice amén? ¿Verdad? Lastima. Entonces, como hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, como redimidos por Cristo, nos debe caracterizar el amor, pero el amor verdadero. Platicaba en la mañana con una familia que muy amable nos atendió hoy y yo le decía que es muy fácil para el hombre mentir, muy fácil. Basta con hablar con la persona para darte cuenta si miente o no miente. De la abundancia del corazón. ¿Saben? Es así, se ve. La vida en Cristo se ve. Se ve cuando alguien está vivo y cuando alguien no está vivo. ¿Tú crees que Cristo murió para no darle vida a la iglesia? Claro que no. Él quiere que la iglesia viva o que esté muerta. Y que esté con Él. Mira, la escritura dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, no vayas allá, pero dice la escritura, estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde estaba Cristo? Allá afuera. Y la iglesia adentro. Cristo lo tenían afuera. A veces Cristo está fuera de nuestra vida. La iglesia se vuelve una actividad y no se vive como una comunidad. Somos hijos de Dios, somos hermanos. Tiene que haber calidez, amor, respeto, atención, morir para que viva el hermano. Alegrarnos cuando al hermano le va bien. ¿Saben? Vayan conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Quiero que me acompañen ahí, por favor. Dice la escritura, voy a leerte la traducción lenguaje actual. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia, vino el agua de los ríos, subió mucho, el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, el agua de los ríos subió mucho, el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Aquí hay un ejemplo muy claro de cómo debe de ser la actitud y la vida de un cristiano. La palabra de Dios es enseñada a través de pastores. ¿Por qué? Para nosotros debe ser muy claro que la iglesia somos ovejas y las ovejas se cansan. ¿Sí sabías eso? El pastor tiene que llevar a las ovejas a verdes pastos. Debe darles descanso. Y tú dices, sí, yo ocupo descanso. Ando cansada. Ok. ¿Sabes qué significa dar descanso bíblicamente? Darte la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, vengan a mí todos los que están cansados y turbados, que yo les haré descansar. Tomen mi yugo, porque mi yugo es ligero. Él está hablando de su palabra. Y sí que es muy ligero. Es pesado cuando estamos en contra. ¿Te acuerdas de Pablo? Estaba en contra de Cristo cuando iba en busca de esta iglesia en Damasco, que el Señor lo derribó y que le dijo, Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él estaba yendo en contra de la palabra de Dios. ¿Y la estaba pasando bien Pablo? No, estaba sufriendo como ovejas. Nosotros a veces nos portamos mal y el pastor, su pastor, les debe pastorear y lo va a hacer con la palabra. Y la palabra que Él deposita en tu corazón debe ser obedecida, no debe ser menospreciada. No debes tomar represalias, ya no voy a ir, ese pastor solo me está señalando, ese pastor solo me está diciendo, ese pastor te ama, no sabes cuánto te ama. Y si te está exhortando y te está hablando con la palabra,
¿Qué quiere Dios que hagas? ¿Que cambies? Que cambies, ¿verdad que sí? Que obedezcas. Dios le va a hablar a él para que él te hable a ti. Dios tiene un orden, ¿sí sabías? Él tiene un orden para hablarle a la iglesia. Él lo estableció y él no lo va a violar. Óyelo bien. Siempre va a utilizar al pastor para hablarles. Por eso es importante venir a la iglesia. Cuando nosotros venimos a la iglesia y nosotros tenemos muchas dudas, son aclaradas. Cuando se explica la palabra, el Señor la coloca en nuestro corazón y la hace clara. Él se encarga de acomodar lo espiritual a lo espiritual y Él se encarga de darnos el nuevo nacimiento. El nacer de nuevo no depende de ningún ser humano, no se compra. Ese no se compra, ese viene por gracia y Dios lo da. Pero lo que nos toca hacer a nosotros es permanecer en Él, en su palabra, en su verdad. No decir, ay, es que los cristianos no son como yo pensé. Miren, hermanos, yo he escuchado a mucha gente que dice, es que ¿por qué sufren? Hermanos, la Escritura nos dice en Filipenses 1:29 que a ti y a mí nos fue concedido no solamente creer en Cristo, porque es por gracia. El que tú estés hoy aquí, que yo esté aquí, es por gracia. Nada más. Entonces se nos concedió ese regalo por gracia. Bueno, pues también se nos concedió por gracia sufrir y padecer por Él. Porque no nos va a gustar, amados, dejar lo que nos hace sentir bien. Si nosotros endurecemos nuestro corazón a la palabra de Dios y no la obedecemos, miren, en Cádiz tienen un dicho. Dice, ellos van a morir de éxito. Es un dicho de ellos. Nosotros podemos morir de orgullo si nosotros no nos dejamos enseñar por el Señor. El Señor va a usar al Espíritu Santo para enseñarnos, va a usar la vida de tu pastor, va a usar la vida de tu hermano, pero no tienes que menospreciarlo. Debes aprender a ser sensible. Cuando un hermano venga a ti y te diga, hermano, ¿me dejas orar por ti? Te veo un poco preocupado, muy probablemente tienes algún problema. Cuando alguien venga a ti y te pida un consejo, no digas, es que tengo prisa, me tengo que ir. Dios se va a encargar de darte el tiempo para poder atender tus asuntos, pero no debemos ser fríos como iglesia, no debemos ser indiferentes. Al contrario, debemos ser atentos. Yo sé que esta iglesia lo es muy cálida, yo lo pude ver. Manifiestan la gracia de Dios derramada en sus vidas y eso es algo maravilloso, hermanos. Eso es algo maravilloso. No dejen que se ensucie, no dejen que se pierda. Al contrario, síganlo enseñando a los nuevos. Recíbanlos con amor, pregúntenle su número, visítenlo. Seamos intencionales, hagamos las cosas para la gloria de Dios. Si nosotros verdaderamente nacimos de Dios, tenemos que amar a los hermanos. La Escritura nos dice que el Señor Jesucristo, antes de morir, dio un mandamiento hermoso. Y quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Él ya estaba a punto de morir en esto que escribió. Y dice la Escritura, les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. ¿A dónde iba a ir Cristo? Horas después. A la cruz. Allá. ¿Cómo quiere que tú y yo nos amemos? Hasta agonizar. Hasta la muerte. Pregúntate, y yo más bien te voy a hacer una pregunta y medita. ¿Amas así a tu hermano? ¿Ese amor sientes por el hermano que está a un lado de ti, o enfrente de ti, o detrás de ti? Dice, ámense. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. ¿Será evidente o no será evidente la vida de Dios en la iglesia? ¿Verdad que sí? Claro que sí. El Señor Jesucristo quiere una iglesia viva, una iglesia que muestre su gloria, una iglesia que muestre su carácter, porque el mundo ya está cansado de tener vanagloria. Eso es lo que el mundo da, eso es lo que el mundo produce. Pero lo que produce la vida de Dios es la gloria para Dios. La gloria en vidas transformadas, en vidas cambiadas, en vidas que anteriormente tenían malas actitudes y que hoy en Cristo ya no están.
Él nos ha limpiado, nos ha quitado. El sacrificio en la cruz fue perfecto. No necesita nada. Solamente que tú entiendas que necesitas de su gracia para poder abandonar el pecado. Si Dios es luz, ¿sabían ustedes que la Escritura dice que Dios es luz? Vayan conmigo ahí a 1 de Juan 1, 5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Somos mentirosos. Dice, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, ¿qué dice la Escritura que será evidente? Tendremos comunión unos con otros, ¿verdad que sí? Y la sangre de su Hijo que es limpia de todo pecado, porque va a haber fricciones. Es natural, estamos en sociedad. Como les decía, algunos hablan más golpeado, otros más suave, otros son más fuertes, otros más débiles. Es normal. Pero tenemos a Cristo que va y nos dice, eso que hiciste estuvo mal, pídele perdón a tu hermana, pídele perdón, no, sí, hazlo. Oye, hermana, perdón, te hablé mal, lo siento. Ejercitarnos en pedir perdón es algo que tenemos que hacer. Sí, porque hay veces que el Señor nos redarguye de pecado y lo pasamos por alto. La Escritura nos enseña y nos dice, fíjense bien, dice, si confesamos nuestros pecados, amén, pero hay un si confesamos, hay un como que un requisito. Pecado no confesado, ahí está apuntado, ¿sí? Entonces tenemos que ir a Dios, pero también tenemos que ir al hermano. Hermano, discúlpame, te herí, te ofendí, lo lamento, lo siento, perdóname. Vamos a orar. Hermanos, eso es para toda la iglesia, no solamente para la iglesia primitiva, es para hoy. ¿Sí? Bien, vamos a ir, gloria a Dios por su palabra. Si Dios es luz, Él espera que tú y yo seamos luz. Si Dios es verdad, Él espera que tú y yo seamos verdad y que demos testimonio de la verdad. Vamos por favor a 1 de Juan capítulo 3, versículo 10 al 18. Vamos a ver el carácter, que yo te decía que va a haber trigo y va a haber cizaña, pero que no te desanime porque es natural que eso ocurra, pero tienes que identificarlo. Vamos a leer 1 de Juan 3, 10 al 18. Cuando lo tengan me dicen amén y así leemos juntos. Ya está. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Sí sabían que el diablo tiene hijos? Y si no sabías, entérate. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Desde qué principio habla? ¿Desde que Dios creó la tierra? No, desde que nació la iglesia. Eso fue el mensaje de Cristo. Desde que el evangelio se empezó a enseñar. La iglesia tiene que entender esto. Dice, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece, no se extrañen, es natural. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice la Escritura? Fuerte, ¿sí o no? Es asesino. Dice aquí, me quedé, denme un minutito, 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su mano, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
¿Sabían, hermanos, que las heridas a veces, las más profundas que una persona le puede causar a otra, se causan en la iglesia? Llegamos a ser muy indolentes. Llegamos a lastimar. ¿Y por qué digo que una de las más profundas se causa aquí? Y no quiero decir que, quiero advertirlos para que sepan actuar, ¿sí? Porque nosotros esperamos que haya personas buenas. Y esas heridas que llegan a golpear el corazón de una oveja, a veces no viene de otra oveja, vienen de un hijo del diablo. Yo no quiero con esto que tú vayas viendo a todos lados, hijo del diablo, sí, aquel es hijo del diablo. No quiero eso. Porque si tú eres hijo de Dios, ¿qué debe haber en ti? ¿Amor o no? ¿Paciencia o no? ¿Misericordia o no? Claro. No tienes que estar señalando ni diciendo, ay, aquel es un hijo del diablo. No es el caso. Lo que tenemos que entender es que te van a herir y es natural, pero no seas tú el que hiera. No seas tú el que lastime, que de ti no quede. Mi mamá tenía un dicho, no sé si en sus países dicen dichos, pero mi mamá tenía un dicho y me decía, mi hija, no humilles para que no te humillen, no ofendas para que no te ofendan, ¿no? Ese era el dicho de las mamás. Entonces, es la palabra, no dañes, no lastimes, no hieras. Tú no tienes eso para dar, tienes tú el amor de Cristo. El amor de Cristo que te ha hecho su Hijo, te ha dado su Espíritu para que tú lo oigas, para que tú lo obedezcas, para que tú manifiestes su carácter, para que tú des evidencia de que Él vive en ti. Yo quiero preguntarte nuevamente, no contestes, medita, ¿cómo está tu testimonio? ¿Cómo está tu testimonio ante este mundo que cuestiona nuestra fe? ¿Este mundo puede ver a Cristo en ti? ¿La misma iglesia puede ver a Cristo en ti? ¿Los mismos hermanos ven a Cristo cuando te ven a ti? Dicen, ay, ahí viene el hermano, quiero darle un abrazo porque me va a dar una palabra. Tenemos que permanecer en la verdad. Primeramente, empezarla a conocer, abrirla. Si hay estudios bíblicos que sé que hay, vengan. Si hay reuniones en los hogares, bueno, mi casa no está tan cerca de la iglesia, pero está cerca de la hermana donde se hace la reunión. Yo procuro ir ahí, lo intento, me esfuerzo. ¿Que vamos a tener que invertir? Claro que sí. Vamos a tener que pagar a lo mejor un taxi, vamos a tener que caminar. Aquí no ocupan, ahí está hermoso, aquí puedes caminar tan tranquilamente que tenemos que ponerle actitud a nuestra vida en la fe. Tenemos que ponerle actitud, aprender del Señor, aprender de la palabra, tomar todos los métodos de gracia que Dios ha puesto para esta iglesia para crecer en la fe, para crecer en amor, para crecer en conocimiento, para crecer también en testimonio. Que todos alrededor digan, ay, wow, qué bien. Esta iglesia, mira, los vimos y cómo han crecido, qué bonito, qué testimonio. Porque todo eso, amados hermanos, eleva gloria a Dios. ¿Quién quiere elevar gloria a Dios? Fíjense, el tercer punto que yo tengo para platicar con ustedes y para poder enseñar en esta noche es testifiquemos de Cristo, como lo hizo Bernabé. La Biblia nos habla tan claro de que el hombre es imperfecto, no guardó ni ocultó el pecado de nadie. El pecado de todos los siervos de Dios quedó documentado en la Biblia, porque eso nos recuerda que Cristo es el único perfecto, ¿sí? Bueno, pues Bernabé era un hijo de Dios, que él testificaba que Cristo vivía en él, transpiraba que Cristo vivía en él. Bernabé no escribió ninguna carta como lo hicieron los apóstoles. Bernabé no recibió ninguna carta como la recibió Timoteo, Tito, Filemón. No. Bernabé no escribió ningún libro ahí en la Biblia del Nuevo Testamento. Bernabé no hizo cosas muy grandes, pero dio testimonio de la vida de Cristo en él. Quiero yo hablarte de él, porque él es un cristiano modelo, un hombre lleno de la palabra, lleno de la gracia, lleno del Espíritu de Dios, que sabía iglesia,
de esos hermanos que todos queremos en las congregaciones, que sabe controlar su temperamento, porque todos tenemos temperamento, ¿sí sabías? Pero tenemos que tener temperamento o el carácter de Cristo. El carácter de Cristo, ¿verdad? El temperamento no nos sirve. Necesitamos el carácter de Cristo formado en nosotros. Bueno, Bernabé, amados hermanos, acompañó a Pablo en sus viajes, en su ministerio. Pablo era un hombre lleno de pasión por Cristo, era un siervo de Dios. Y Dios los llamó a las misiones, a ellos dos. Ser misionero, hermanos amados, no es fácil. Es un llamado que viene desde lo más profundo, que Dios lo da, pero te habilita y te capacita. Yo platicaba el testimonio con hermanas en la mañana y yo les decía que nosotros, Dios nos ha permitido por gracia servirle en las zonas cerriles de Colima. Tenemos ahí 4 obras, 4 misiones, y son zonas que se les llama vulnerables o rurales, donde pues hay bastantes carencias económicas, culturales, donde nos hemos llenado de piojos, de pulgas. Todo eso se da en la misión. No es fácil, pero tenemos amor por las almas. Y eso es lo que nos lleva. El Señor va adelante, nos va guiando, nos va llevando a lugares que, hermanos amados, se matan. Solamente porque pusiste tu tubería para regar tus plantas por mi terreno y no la quiero. Y como no quiero dialogar, saco mi pistola y te mato. Personas que no conocen a Cristo y que es necesario que llevemos el evangelio. Bueno, el apóstol Pablo y Bernabé fueron llamados a esas misiones. Bernabé era un hombre muy sensible al Espíritu Santo. Y Bernabé, amados hermanos, cuando nació la iglesia, él le dio una respuesta a Dios. Cuando Bernabé llegó a los pies del Señor, pues la iglesia comenzó a ser perseguida por su fe. Y eso también es una característica de un hijo de Dios. Va a enfrentar eso. Va a enfrentar el que te menosprecien, te desanimen porque tú pues eres cristiano. El pecado avergüenza, ¿saben? Cuando tú estás acostumbrado a tener amigos que todos son borrachos, lo voy a llamar así, y de repente te dicen, vamos a tomar, y tú le dices, no, gracias, mejor les invito un café, hasta los avergüenza, se quedan callados y ya no te invitan. Entonces Bernabé, mis amados hermanos, llegó a la iglesia, llegó a la fe, cuando la iglesia estaba siendo perseguida por lo que creían, por lo que ellos profesaban, y había muchas necesidades. Los hermanos no tenían a veces casas, porque los habían despojado de ellas. Había hermanos lastimados que habían perdido a sus esposas, esposos, niños. Él miró la necesidad en la iglesia y él fue movido a misericordia y él vendió una heredad y la llevó al liderazgo. El dinero lo llevó para que ellos lo administraran y pudieran suplir las necesidades de los hermanos con más necesidad. Y ellos lo hicieron, lo recibieron, administraron la ofrenda y Bernabé no se dejó llenar el corazón como se dejó llenar Zafira y Ananías. Él fue muy claro porque él sabía quién lo había llamado, a quién representaba. ¿Se fijan? Si ustedes han leído la Biblia en Hechos capítulo 4, luego el Hechos capítulo 5, el 4 nos da un ejemplo de Bernabé y el 5 de Zafira y Ananías, que se atrevieron a mentirle a Dios. Amados hermanos, ¿creen ustedes que Dios es diferente antes y hoy? Porque no vamos muriendo. Pero ¿cuántos Zafiras hay? ¿O cuántos Ananías? La gracia de Dios es grande, pero no significa que Dios sea diferente. Dios es el mismo. Y Él espera resultados de Dios, de los hijos de Dios hacia Dios. De un carácter transformado, de una vida cambiada, de una vida moldeada por el Señor. Bueno, cuando Bernabé y Pablo comenzaron a servir en las misiones, Bernabé quiso llevarse a Juan Marcos y lo empezó a enseñar, porque pues también ser misionero hay que capacitar a otros. Porque al dejar la casa, dejas sus comodidades. Muchas veces te mareas
Muchas veces te vomitas. Yo ya te dije lo que nos ha pasado en las misiones, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos enfrentado, ¿no? Bueno, pues Juan Marcos, la Biblia dice que en el primer viaje misionero se bajó del barco en donde ellos iban. Recuerden que antes no había aviones Boeing como hoy, ¿no? No había así trenes. Tenían que hacerlo por el agua, iban en un barco. En este primer viaje podemos ver la manifestación espiritual de Satanás. El Señor nos advierte que lo primero que se va a manifestar son los espíritus inmundos. Por eso dice, cuando vayan a predicar el evangelio, estas señales les acompañarán. En mi nombre echarán fuera. Claro, ¿qué es lo que se va a manifestar primero? Eso. Y entonces imagínense a Juan Marcos siendo un joven. Y a lo mejor que se mareó. Y recuerden que Juan Marcos puede ser que era un hombre adinerado. ¿Por qué lo decimos? Porque donde se hacían las reuniones de cristianos era en su casa. Su mamá prestaba su casa y allí todos se congregaban. Era un hombre que tenía facilidades económicas. Y ahora quita a ese joven y llévalo al barco a que se maree, a que a lo mejor ayudara a cargar las cosas de los hermanos Pablo y Bernabé, y que de repente vea la manifestación espiritual que no le gustó. Yo creo que se bajó en la esquina y dijo, aquí me bajo. Bajan. Él era un pequeño en la fe. ¿Sí? Y entonces se bajó. Y ellos siguieron, terminaron con su viaje y posteriormente, pues ellos quieren hacer otro viaje, ¿verdad? Y en ese otro viaje, pues obviamente que Bernabé se quiere llevar nuevamente a quien había fallado, ¿verdad? Digan, vayan conmigo a Hechos 15, 36, 40. Hechos 15, 36, 40. Dice, tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, regresemos a todos los pueblos y ciudades donde hemos anunciado las buenas noticias para ver cómo están los seguidores de Jesús. Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara, pero Pablo, ¿estuvo de acuerdo o no? No los oigo. No, dice, no estuvo de acuerdo. Y es que hace algún tiempo Juan Marcos los había abandonado en la región de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. Así dice aquí la versión. No quiso, se bajó. ¿Ok? Fíjate, dice aquí en el 39, Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre. Por su parte, Pablo eligió a Silas como compañero. Luego los miembros de la iglesia de Antioquía los despidieron rogándole a Dios que no dejara de amarlos y cuidarlos. Entonces Pablo y Silas salieron de allí. ¿Qué nos comunica este texto? Fíjense todo lo que nos comunica. Número 1, que Bernabé y Pablo atendieron con mucha sabiduría esto que enfrentaron. Había un amor muy grande entre ambos y un respeto profundo por la iglesia y por el Señor, primeramente, y por su iglesia también. Ellos pudieron haber generado una división en el cuerpo de Cristo. Quien era más amado y más querido y más conocido era Bernabé y no Pablo. ¿Sí? Entonces, Bernabé pudo haber sembrado división en el liderazgo de la iglesia. Pudo haber ido con Pedro, con Juan, y pudo haberles dicho, no, es que Pablo no tiene amor. Pablo no tiene paciencia. Pablo ya no se quiere llevar a Juan Marcos. ¿Qué le pasa? Si va llegando y quiere mandar y quiere hacer y quiere ordenar, eso no se hace. Meditemos un poco cómo nos conducimos nosotros en medio de un problema. Porque Bernabé no hizo eso. Bernabé jamás habló mal de Pablo. Jamás dijo nada malo de Pablo. Él entendía que Juan Marcos era un joven
que estaba lleno de pasiones. Tal vez era muy tímido, como ya te dije, no le gustaba padecer, necesitaba más paciencia, ¿verdad que sí? Pero eso no lo fue a decir Bernabé a la iglesia. Bernabé guardó su corazón. Bernabé simplemente tomó la decisión sabia de separarse. Pero no podemos nosotros, como iglesia, atacar a un hermano. No debemos, solo porque piensa diferente que nosotros. Porque miren, amados, aquí es donde yo les digo que el Señor nos va a pesar en balanza justa. Su balanza es justa. Él mira tu intención y mi intención. Cristo es el eje de su iglesia. Así como la tierra gira en su eje y nada se sale de ese eje, de ese control, Cristo soberanamente controla su iglesia. Él hace los llamados. Él levanta los servidores. Él levanta los ministerios. Él levanta la obra. Él lleva adelante su iglesia. Y hay veces en la iglesia tú vas a ver hermanos llenos de talentos y de dones, pero no los menosprecies, porque quien los levantó, ¿quién crees que es? No los oigo. Cristo compró a su iglesia para su gloria y para la gloria del Padre. Si hay un llamado, ¿quién lo hace? Cristo. ¿Para qué? Para su gloria. Nosotros no tenemos que menospreciarlo. Tenemos que ayudarlo. Tenemos que ayudarlo a madurar. Tenemos que ayudarlo a crecer. Tenemos que ayudarlo en sus dudas. La Escritura dice, quien tenga duda, convéncelo. Porque puede que haya dudas, pero no lo menosprecies. Bernabé no manifestó ninguna actitud de división, ninguna actitud de crítica. No se quejó. Al contrario, esto es lo que debe hacer un verdadero hijo de Dios. Un hombre que entiende que dividir la iglesia no da gloria a Dios, no le agrada a Dios. Y Dios no lo va a pasar por alto. Dios nos va a llamar a cuentas. Fíjense, lo más hermoso que podemos ver en este ejemplo de Bernabé es que dice que la iglesia se unió y oró. Y dijo, Señor, acompaña a Pablo y acompaña a Bernabé. ¿Se dieron cuenta cómo Dios fue glorificado? Eso permitió que la iglesia orara, porque la iglesia amaba a los dos. Y hay veces nosotros podemos hacer que un hermano, podemos asesinar a un hermano. Es lo más bajo, es lo más feo, que alguien vaya con otro y le hable muy mal de un hermano que no se puede defender. O peor, que vaya con el pastor y le hable muy mal de un hermano y que el pastor a lo mejor pueda tomar ese testimonio sin investigar y dañar ya esa persona, su conducta, vaya su testimonio. Puede pasar. ¿Sí sabían que eso puede pasar en la iglesia? Por eso la advertencia de esta noche, amados, es a permanecer en la verdad y abandonar el pecado, porque eso sí nos toca. Eso sí nos toca a nosotros. Cuando el Señor le dijo a Abraham, ven, te voy a llevar a una tierra, esa fe de Abraham fue activa. Él salió. Eso dice la Escritura. Él le dio una respuesta a Dios. No se quedó ahí. Dios nos ha llamado también a darle una respuesta a nosotros. Así como Bernabé. Bernabé no dijo, yo soy el más conocido, me van a hacer a mí, mi opinión va a valer más con los apóstoles. Y si hubiera valido más, ¿sí o no? Claro, si tú has leído y si no la Biblia yo te entero, que justamente Bernabé, Dios lo usó para introducir a Pablo a la iglesia. Tú lees en la Biblia Bernabé y Pablo y luego tú ves Pablo y Bernabé. Porque Pablo tenía dones diferentes a los de Bernabé, pero no significa que Bernabé no fuera importante en el cuerpo de Cristo. Yo ya te dije, Bernabé no escribió ninguna carta, no recibió cartas, no escribió la Biblia, pero nos dejó un gran ejemplo de cómo se debe conducir un hijo de Dios. Un hijo de Dios que tiene misericordia, que tiene amor, que tiene paciencia, que tiene valor para poder enfrentar la palabra. Hermanos, tenemos que ser bíblicos.
cuando nosotros queramos meter el sentimiento, que venga la palabra a tu corazón y a tu mente. Perdona, ama. Ay, es que me ofendió. Ahora yo voy a hablar a los que de repente dicen, me habló golpeado. Perdónalo, ámalo. Tal vez tenía dolor de estómago, o no. O tal vez el dedito chiquito se lastimó, se levantó y se pegó. ¿Sí o no? Tenemos que tener esa paciencia, tenemos que demostrar ese amor, tenemos que demostrar esa madurez, tenemos que demostrar que verdaderamente oímos al Señor. ¿Sí? Por eso dice la Escritura, quien ha escuchado esta palabra y la obedece, yo lo compararé a aquel hombre que construyó su casa sobre la roca, que llegaron vientos. ¿Sabes cuáles son esos vientos? Los problemas que tendremos, las tempestades que vendrán, los desafíos como cristianos que vamos a enfrentar. La iglesia va a pasar por un periodo de persecución, hermanos. Sí están conscientes de esto, ¿verdad? ¿Nos estamos preparando para ese tiempo? Tenemos que prepararnos. Y sí, yo veo que dicen unos amén, gloria a Dios. Bien, hermanos, más valientes. Como dice la Escritura, quien sea santo, santifíquese todavía. Pero el Señor es tan bueno que también dice, quien es inmundo, siga allí en la inmundicia. Nosotros no queremos eso, ¿verdad que no? ¿Verdad que no, amados? Tenemos que darle una respuesta a Dios, testificar de Cristo en nuestras vidas. No es, para Dios eso no es imposible, porque Él es todopoderoso. Para eso murió Cristo, para deshacer las obras del diablo, para darnos una nueva naturaleza, para hacernos nacer de nuevo, para hablarnos claramente. Cuando tú lees la Biblia así de una manera ordenada, tú te puedes dar cuenta, simplemente si lees el Evangelio de Juan, que en el capítulo 3, el Señor está hablando con un hombre muy inteligente. Ese hombre era Nicodemo, y Nicodemo llegó a él haciéndole preguntas. Pero cuando tú lo ves a Cristo contestarle, le contesta como con acertijos. ¿Sí lo has estudiado en la Biblia? Y Señor, ¿y qué debo hacer para ganar el cielo? Y bueno, el viento sopla y le empieza a dar una explicación. En el capítulo 4 de Juan tú ves hablar al Señor Jesucristo con una mujer samaritana. Y a ella le habla tan clarito, y no con acertijos. Y luego en el capítulo 5 tú encuentras a Cristo bajando al estanque de Betesda por un hombre que estaba paralítico hacía 38 años por su pecado. Algo había hecho, no se nos dice qué. Solamente se nos dice que cuando el Señor bajó, ese estanque estaba lleno de enfermos, lleno, pero solo bajó a uno. Y lo primero que le dijo a ese uno, ¿quieres ser sano? ¿Por qué crees que les preguntó o le preguntó? Porque tenemos que querer. Tenemos que querer. Tienes que clamar y decir, Señor, ya no quiero este carácter, ya no quiero este temperamento, ya no quiero estas actitudes, Señor, que no te dan la gloria, que al contrario vituperan tu nombre, que no estoy siendo ejemplo para mis hermanos, que no les estoy dando amor, que no les estoy manifestando tu carácter en mí. Tienes que ir voluntariamente. Tú puedes darte cuenta que ese hombre en el capítulo 5 finalmente no se enteró ni quién lo sanó, pero el Señor se le arrima y le dice, no peques para que no te venga otra cosa peor. Tenemos que aprender, amados hermanos, que Dios quiere que le obedezcamos. Dios nos ha dado la gracia y yo de verdad que estoy maravillada por la gracia derramada aquí en esta comunidad. El Señor tiene mucha misericordia para, yo no sé si se dice Girona, bueno, si digo allá en Cádiz Girona me regañan, y aquí creo que es Girona. Bueno, pues tienen una gran bendición, amados, están bendecidos, denle la gloria a Dios, levántense alegres, disfruten, que a lo mejor la gente no es muy cálida aquí, a lo mejor son un poco fríos el evangelio, que ellos vean a Cristo en ti. Tal vez no te van a prestar su oído, pero sí te van a ver. El testimonio va a ser visto.
El evangelio tocará sus vidas. Eso es lo que tenemos que dar. Testimonio de ser hijos de Dios. Permanecer en la verdad, abandonar el pecado y dar ejemplo de ser cristiano. Es un buen desafío. ¿Quién lo quiere enfrentar? Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que nos recuerda que son días malos, que hay, Señor, falsos profetas, también falsos hermanos, pero también nos recuerda que tenemos tu gracia, tu Espíritu Santo que tiene poder, Señor, para transformar vidas, para cambiar, para limpiar, para restaurar. Señor, gracias por haber muerto por nosotros, pero gracias por vivir, por estar allí sentado a la diestra del trono, Señor, intercediendo por tu iglesia. Padre, en esta noche queremos pedirte perdón, Señor, si te hemos ofendido, no dando testimonio, Señor. Tú nos has comprado a un precio muy alto, Señor, al precio de sangre de tu Hijo. Hoy somos tu iglesia. Hace rato lo cantábamos, queremos estar limpios para ti, puros para ti. Quita de nosotros, Señor, ese carácter, ese temperamento que no evidencia, Señor, tu espíritu en nosotros. También rogamos, Señor, por los hermanos que no han nacido de ti, que tú hagas una obra, Señor, sobrenatural, porque solamente es por ti, Señor, que una persona puede vivir en el reino, Señor, que puede ser trasladada a tu luz. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, te amamos, te damos el honor y la gloria, Señor. Tú eres para nosotros lo más importante. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos también por habernos dado el privilegio de venir, Señor, a este lugar, compartir con nuestros hermanos tu santa palabra. Señor, te pedimos por cada uno de ellos, por sus hogares, sus familias, por cada uno de sus países, Cuba, Honduras, Salvador, México, Señor. Tú nos has hecho uno, no hay para ti fronteras, no hay para ti nacionalidad, pero sabemos que estos países te necesitan, Señor. Rogamos que tu palabra siga siendo predicada, sigue levantando pueblos, Señor, sigue levantando misioneros que lleven tu mensaje, Señor, que nos recuerden cuánto nos amas, Señor, cuán importante es que demos testimonio de que tú vives en nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias. Gracias, pastor.